Hola, buenas. En este vídeo voy a explicar el significado conceptual geométrico de la derivada de una función en un punto. Lo que queremos es ver cuál es la idea intuitiva de derivada, para qué sirve la derivada. La derivada es una herramienta muy potente en matemáticas que tiene multitud de aplicaciones, tanto en matemáticas como en otras ciencias. Entonces, vamos a intentar entender qué es lo que significa. Y dicho de la manera quizá más fácil o más breve posible, la derivada es una medida del crecimiento de la función en el punto donde la voy a calcular, ¿vale? Una medida del crecimiento. El crecimiento incluye también el decrecimiento, ¿vale? Es una medida de cómo crece o decrece una función en un punto. Y podréis decir, bueno, para medir el crecimiento o el decrecimiento de una función en un punto ya tenemos un mecanismo, que es la pendiente. Y es cierto, ¿de acuerdo? Por eso los primeros ejemplos que voy a poner son funciones cuya gráfica es una recta. Es decir, funciones afines cuya fórmula genérica es igual a mx más n. ¿De acuerdo? El primer ejemplo que he puesto es una recta constante y igual a 3 en concreto, donde aquí la m sería 0 y por tanto la n sería 3. Una recta constante que está dentro de las rectas afines, con m igual a 0. En esta recta, si nos fijamos en cómo crece o decrece, esta recta ni crece ni decrece, siempre es constante, es horizontal, es paralela al eje x. Y si nos fijamos en su pendiente, pues la pendiente, recordad que era cuando yo me coloco en un punto, la pendiente es cuando avanzo una unidad, lo que subo o bajo. En este caso, cuando yo avanzo una unidad, ni subo ni bajo, me quedo donde estoy, entonces la pendiente es 0, ¿de acuerdo? En este ejemplo, la pendiente es 0, por tanto, la recta ni crece ni decrece, ¿vale? Es constante. En el segundo ejemplo, en el B, tenemos la recta y igual a x, ¿vale? Esta recta es la bisectriz del primer cuadrante y es donde las dos variables son iguales. Entonces, si nos fijamos en ella, bueno, con respecto a la fórmula de la recta afín, de la función afín, la n en este caso sería 0 y la m sería 1, y igual a x. Entonces, aunque es una función lineal porque pasa por el 0, 0, pero se engloba dentro de las funciones afines. Si nos fijamos aquí en un punto cualquiera, por ejemplo en el 0, 0, vemos que cuando avanzamos una unidad, subimos una unidad. Cuando avanzamos una unidad, subimos una unidad. Cuando avanzamos una unidad, subimos una unidad. Luego la pendiente siempre es 1. En cualquier punto, cuando avanzo una unidad, subo una unidad. La pendiente es 1. Y como vemos, la recta es creciente. La recta es creciente siempre, siempre es creciente, ¿de acuerdo? En el tercer ejemplo, en el C, tenemos la recta igual a menos 2x. También es una función afín, la n sería 0 y la m sería menos 2. Y también observamos que cuando nos ponemos en un punto cualquiera, por ejemplo, esta vez me voy a poner aquí en el menos 1, me pongo en este punto, cuando avanzo una unidad, bajo 2. Cuando avanzo una unidad, bajo 2. Cuando avanzo una unidad, bajo 2. Entonces, en este caso, la pendiente es menos 2. La pendiente es las unidades que subo o bajo cuando avanzo una. Y en este caso observamos que la recta es decreciente. Y en el último caso, que es una función, otra función afín, en el que la m es 3 y la n es menos 1, observamos que cuando me pongo en un punto cualquiera, por ejemplo aquí, en la ordenada en el origen, que es menos 1, la n, cuando avanzo una unidad, subo 3. Cuando avanzo una unidad, subo 3. Luego la pendiente es 3 y la recta es creciente. No sé si os habéis fijado que en los 4 ejemplos la pendiente es siempre la misma, ¿vale? Es una constante, siempre es la misma. Aquí es 0, 1, menos 2, 3, pero es constante, es siempre la misma. Cuando avanzo una unidad, ¿vale? Subo o bajo, en general m unidades, que es la pendiente. En este caso subo o bajo 0, en este caso subo 1, bajo 2, subo 3. Cuando avanzo una unidad, subo o bajo m unidades. Y en concreto, si la m es positiva, la función crece, y si la m es negativa, la función decrece, ¿de acuerdo? Y si la m es 0, pues la función es constante, ¿de acuerdo? Eso sería en rectas.
en funciones cuya gráfica es una recta, pero esto ya lo sabíamos. Podréis decir, esto no es nada nuevo y aquí no nos ha hecho falta la derivada absolutamente para nada. Y es verdad, ¿vale? ¿Cuándo vamos a necesitar la derivada? Pues en funciones cuya gráfica es una curva, porque ahí no es tan fácil medir la pendiente ni ver si la función crece o decrece. Si tenemos la gráfica, sí, evidentemente, ¿vale? Pero estamos hablando de que tengamos la fórmula. Entonces, por ejemplo, en este primer ejemplo, que es y igual a x al cuadrado, una parábola, podéis observar que aquí ya no ocurre igual que en las rectas. Aquí primero, si avanzo una unidad, subo una, aquí si avanzo otra unidad, subo 3, aquí si avanzo una unidad, subo 6, ¿veis? Va creciendo, a partir del 0 va creciendo, pero al principio crece menos y luego va creciendo cada vez más. Y si la continuase, crecería todavía más. Entonces aquí, en cada punto, hay una pendiente distinta. Primero crece poco, pero crece y luego crece mucho más rápidamente, ¿de acuerdo? Entonces aquí medir el crecimiento en cada punto no es tan sencillo como en una recta. ¿Y qué le ocurre del 0 para atrás? O sea, de menos infinito a 0. Pues si por ejemplo estoy en este punto, cuando avanzo una unidad bajo 6, cuando avanzo una unidad bajo 3, cuando avanzo una unidad bajo 1. ¿Veis? Aquí ocurre al contrario. Primero decrece muy rápidamente y luego va decreciendo más lentamente. Con lo cual, como acababa de decir, en cada punto hay una pendiente distinta. Y no tenemos una fórmula con la que poder hallar la pendiente. Hasta ahora. Pero sí la vamos a tener porque precisamente esa fórmula es la derivada. Como hemos dicho, la derivada es una medida del crecimiento de la función en un punto. Y la forma de medir si esta función en este punto o en este crece o decrece y cuánto va a ser la derivada, ¿vale? Ahora mismo todavía no sabemos cómo se calcula la derivada, porque no es tampoco el objetivo de este vídeo. El objetivo es que entendáis qué significa la derivada, ¿vale? Y yo os voy a decir cómo se haría gráficamente o geométricamente, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a hacer con este último ejemplo, que es el f. Vamos a coger en cada punto, aquí, en vez de poner el punto numérico, que este por ejemplo sería el -3, el 0, el 2, el 4 o el 6, lo que he hecho es ponerlos genéricos, poner el punto A, el punto B, C, D y E, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer en cada punto? Si yo aquí en el punto A quiero ver cuál es la pendiente de la función, en este punto, lo que voy a tener que hacer es dibujar la recta tangente a la función en ese punto, en este punto de aquí, ¿vale? El punto es este, el punto de la función de la gráfica es este, que corresponde a la coordenada x, que vale a, pero el punto es este. Entonces, en este punto de la gráfica yo voy a dibujar la recta tangente. ¿Y qué es la recta tangente? La recta tangente a una gráfica en un punto es la recta que toca a la gráfica solo en ese punto, ¿de acuerdo? Es una recta que toca a la gráfica solo en un punto. Si la tocara en dos, por ejemplo, esta recta que toca a la gráfica en dos puntos ya no sería tangente, ¿vale? Tangente es que la toca solo en ese punto. Y yo aquí ya las tengo dibujadas, ¿vale? Para avanzar, las tengo dibujadas en turquesa en cada uno de los puntos. Entonces, en este punto A, la recta tangente es esta, la que yo he dibujado en turquesa, le voy a llamar T de recta tangente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo mido la pendiente? Que al final es lo que a nosotros nos interesa. Pues la mido con la pendiente de la recta tangente, no de la curva directamente, sino de la recta tangente. ¿Cómo lo mediría aquí? Pues vería cuando avanzo 1, ¿cuánto subo? Pues aquí no es exacto, parece que es más o menos 1,5, ¿vale? Entonces en A no vamos a poner exactamente cuánto es porque lo estamos haciendo de forma genérica, pero lo que sí que vemos que en x igual a A la función crece, ¿veis? La pendiente es positiva. Cuando avanzo 1 subo 1,5 más o menos aproximadamente. Luego f crece. En x igual a A, f crece, ¿de acuerdo? En x igual a b, si os fijáis aquí en el punto B, me voy al punto de la gráfica, dibujo su recta tangente, que yo ya la tengo dibujada, que es esa recta turquesa, ¿vale? Que la voy a llamar T, recta tangente, y vemos que cuando avanzo una unidad ni subo ni bajo, porque la recta es horizontal. Entonces vemos que en x igual a b la función ni crece ni decrece. ¿Qué es lo que le ocurre a la función en el punto B? Pues que tiene un máximo, si os fijáis, tiene un máximo,
¿vale? En x igual a b hay un máximo relativo, ¿de acuerdo? La función ni crece ni decrece, la pendiente es 0, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre en el punto x igual a c? En este punto de aquí ya he dibujado su recta tangente, la voy a llamar t, he dibujado la recta tangente en ese punto, vuelvo a repetir que la recta tangente es la recta que toca a la función solo en ese punto, esa es la recta tangente al punto, ¿vale? Solo en ese, y aquí vemos que cuando avanza una unidad baja 1, 2, 3, aquí sí es exacto, cuando avanza una unidad bajo 1, 2 y 3 exactas. Luego la pendiente es negativo, por tanto en este punto la función es decreciente, f decrece, ¿de acuerdo? F decrece en el punto C. A simple vista ya lo vemos, me diréis, bueno, ¿y para qué estás analizando todo esto si yo a simple vista ya veo que en el punto A la función crece, en el B hay un máximo, en el C decrece? Pues es lo que os decía antes, aquí lo estamos viendo gráficamente o geométricamente, que siempre es muy sencillo porque a simple vista se ve, pero esto luego nos va a servir para crear un mecanismo analítico con el que poder calcular sin necesidad de tener la gráfica donde una función crece o decrece, ¿vale? Continuamos. En x igual a d, que es este punto de aquí, que en la gráfica sería este, tenemos dibujada la recta tangente, que la voy a llamar t, y vemos que lo mismo, la pendiente es 0, ni crece ni decrece, y ahí observamos que hay un mínimo relativo, ¿de acuerdo? La pendiente es 0, es una recta horizontal, la pendiente de la recta tangente, y por tanto hay un mínimo relativo. Y en el último punto, que es el E, no sé si se ve, un momentito, sí, en x igual a E vemos que yo he dibujado la recta tangente, ¿verdad? Esta es la recta tangente, pero ¿es la única? No es la única. Esta recta también es tangente, ¿verdad? Esta recta también es tangente. Esta recta también es tangente. ¿Veis? En ese punto hay infinitas rectas tangentes, infinitas rectas que tocan a la gráfica solo en ese punto. Por tanto, este es un punto un poco extraño que le vamos a llamar punto anguloso. Es un punto anguloso. Por tanto, vamos a ir ya sacando conclusiones. Hemos dicho que para medir el crecimiento de una porque en una recta es muy fácil, para medir el crecimiento en cada punto de una curva, lo que tenemos que hacer es representar en ese punto su recta tangente y calcular su pendiente, ¿vale? Y las conclusiones vienen ahora. Vamos a ver la definición de derivada de una función en un punto. La definición, que ya lo llevamos diciendo un rato, es dada una función f de x y un punto, x igual a, le vamos a llamar a al punto genéricamente, vamos a llamar derivada de f de x en x igual a en el punto, a la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto x igual a. ¿Vale? Es lo que llevamos diciendo todo el tiempo. La derivada va a ser la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, dibujamos la recta tangente, calculamos la pendiente, viendo cuando avanzamos una unidad cuánto subimos o bajamos, o si se mantiene constante o si no hay pendiente, ¿vale? Gráficamente, hasta ahora solo sabemos hacerlo gráficamente, y esa sería la derivada. La derivada es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto. Y derivada se expresa así, f' de a. Este palito significa prima, f' de a, ¿de acuerdo? En vez de f de a, que sería lo que vale la función en el punto, pues f' de a es lo que vale la derivada de la función en el punto a, ¿de acuerdo? Y en resumen, la derivada de la función en el punto mide el crecimiento de la función en ese punto. ¿Vale? Eso es para lo que sirve, que fue lo primero que dijimos. Mide el crecimiento de la función en ese punto. Y otras conclusiones muy importantes. Si la derivada de la función en el punto es mayor que 0, ¿qué le va a ocurrir a la función? Que crece en ese punto, en x igual a. Si la derivada en el punto es positiva, la función crece en el punto. Si la derivada en el punto es negativo, la función decrece en el punto. Si la derivada es 0, como hemos visto antes en el último ejemplo, en x igual a, se le llama punto singular. Cuando la derivada es 0 se le llama punto singular y puede haber un máximo, un mínimo relativo, también podrá haber un punto de inflexión,
que es el punto donde la función cambia su curvatura de cóncava a convexa o viceversa, que eso ya lo veremos, o incluso la función puede ser constante. Si se trata de un tramo recto, podría ser una constante y en ella su derivada es 0, ¿de acuerdo? Y por último, también podría ocurrir que en un punto no existiera la derivada. Si en un punto no existe la derivada, pueden ocurrir también varias cosas. Puede ser porque ese punto sea un punto anguloso, como hemos visto en el último ejemplo, o también podría ser simplemente que la función no sea derivable en ese punto, porque todas las funciones no son derivables en todos los puntos. Eso ya también lo estudiaremos más adelante. ¿Vale? Entonces, conclusión que nos tenemos que quedar. Primero, en cuanto al significado, la derivada lo que hace es medir el crecimiento de la función en un punto. Y se hace mediante la pendiente de la recta tangente a la gráfica, ¿de acuerdo? Se expresa así, f' de a, se lee f' de a o derivada de la función f de x en el punto a. Se puede decir de las dos formas, es más corto f' de a, ¿vale? Y volviendo al ejemplo anterior, ya una vez visto esto, ¿qué ocurre aquí? Pues que en el punto A dijimos que la pendiente era positiva, que cuando avanzábamos uno subía. Por tanto, en el punto A la función crece y la derivada es positiva. Esto es lo nuevo, ¿vale? La derivada, ya una vez que hemos visto cómo se expresa la derivada de la función en el punto A va a ser positiva y por tanto la función crece. En el punto B, ¿cómo va a ser la derivada? 0. La derivada en el punto B es 0 porque la pendiente de la recta tangente es 0, no tiene pendiente, es una recta horizontal y ahí hay en concreto un máximo relativo. ¿Qué va a ocurrir en el punto C? Pues que la derivada de la función va a ser negativa. La derivada en el punto C es negativa, la función en ese punto decrece. ¿Qué ocurre en el D? Lo mismo que en el B, que la derivada es 0 y en este caso lo que hay es un mínimo. ¿Cómo distinguimos si hay un máximo o un mínimo? Pues cuando viene de ser creciente y pasa a ser decreciente, es decir, en los puntos anteriores la derivada es positiva y en los posteriores la derivada es negativa, y cuando hay un mínimo es cuando en los puntos anteriores la derivada es negativa y en los puntos posteriores la derivada es positiva. Y por último, el punto E, donde no existe la derivada. No existe la derivada, en este caso concreto es un punto anguloso. ¿De acuerdo? Entonces, otra cosa también en conclusión. ¿Cómo se estudia en cualquier función, da igual que sea una recta, que una curva, el crecimiento? Mediante la tangente, la recta tangente a la función en el punto. ¿Pero qué ocurre en las funciones que son rectas? Pues que la recta tangente coincide con ella misma. Si yo en este punto, por ejemplo, quiero dibujar la recta tangente, es que la recta tangente es ella misma. ¿De acuerdo? Por eso las rectas como que se ven aparte y la pendiente es la m. El coeficiente de la x, es mucho más sencillo, ahí no necesitamos casi ni calcular la derivada, ¿vale? Bueno, esto es en cuanto al significado conceptual y a que entendáis la idea intuitiva de qué significa la derivada. Pero, ¿qué se hace en la práctica? En la práctica normalmente no se dibujan las gráficas de las funciones, porque si son polinómicas de grado mayor que 2, van a ser complicados de dibujar, y si son de cualquier otro tipo que no sea una recta o una parábola también. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es estudiar analíticamente, ¿vale? ¿Y cómo calculamos la derivada analíticamente? Pues hay una definición mediante un límite, que la verdad que es una definición un poco engorrosa y también es bastante engorroso a la hora del cálculo. Pero vais a tener la suerte de que existen una serie de reglas o fórmulas que nos permiten derivar cualquier tipo de función sin tener que realizar el límite ese del que os hablo ni sin tener que representar gráficamente la función. Y esas reglas existen para todos los tipos de funciones elementales. Esa es la suerte que existen. Lo menos bueno es que os la tenéis que aprender. Tenéis que saber la fórmula de la derivada de cada uno de los tipos de funciones elementales y también de las operaciones entre funciones, de las derivadas de operaciones entre funciones. Claro, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? Pues que cuando queramos calcular una derivada, normalmente no se va a calcular la derivada en un punto, sino que se va a calcular la derivada de la función entera. Me aprendo la fórmula, por ejemplo, quiero derivar un logaritmo neperiano, pues me aprendo la fórmula de la derivación de la función logarítmica, la derivo y luego si quiero saber cuánto da en un punto concreto, sustituyo y calculo el valor numérico de la derivada en ese punto, ¿de acuerdo? Bueno, espero que lo hayáis entendido
Y ahora el siguiente paso sería aprenderos las reglas de derivación y practicar derivadas. Luego también las derivadas tienen muchas aplicaciones, que entre ellas el estudio del crecimiento, que ya lo hemos visto aquí, también el estudio de la curvatura, el cálculo de recta tangente y recta normal, etcétera, que eso ya lo iremos viendo. Bueno, saludos.